Lo habíamos anunciado desde temprano, seguimos hablando de salud, seguimos hablando de ciencias y también de un orgullo a nivel nacional que tiene que ver con los 15 años del Instituto Pasteur, que cumple y lo hizo con celebración, con reconocimientos y también con información relevante en cuanto a todo lo que tiene que ver con la situación epidemiológica, los avances, la llegada inminente de la nueva variante de coronavirus, Omicron. Acerca de todo esto vamos a estar hablando con Carlos Battiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur, al cual ya estamos viendo en pantalla. Battiani, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto saludarlo. Bueno, y primero eso, un momento muy especial para el Instituto. De los 33 que hay en el mundo, tenemos el honor de tener uno aquí que, sobre todo en este último tiempo, no quiero decir que ha tenido más trabajo, sí se ha visibilizado el gran trabajo que hace siempre, así que nos imaginamos lo que implica también para ustedes. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Magdalena, Verónica. Un placer estar con ustedes y muy contentos, más que por la celebración, porque fue un momento para poder agradecer a visionarios que tuvieron un sueño y fueron capaces de concretarlo y traer en la región de las Américas, fuera del territorio francés, al primer Instituto Pasteur. No es algo menor. Battiani, ¿cómo toman este reconocimiento que hace la Academia de Ciencias de nuestro país por este aporte a lo que ha sido a través de diferentes científicos, a lo que es la situación sanitaria, la pandemia a nivel país y también ha colaborado a nivel internacional? Bueno, básicamente eso es una enorme alegría. Nosotros en su momento teníamos que tomar una decisión. La decisión era si, como en ese momento se pedía en Uruguay, quedarse en casa o mantenernos abiertos y trabajando. Y se tomó la decisión de mantener el instituto abierto, trabajando, pero redireccionando el objetivo del instituto hacia ayudar al país a atravesar la pandemia la pandemia a nivel mundial, la epidemia a nivel nacional, de la mejor manera posible. Fue una decisión difícil. No sabíamos con qué estábamos lidiando, sabíamos que podía haber riesgos, no queríamos tener accidentes adentro del instituto, pero bueno, se hizo todo con las máximas precauciones sanitarias y finalmente todo terminó saliendo muy bien. Y creo que el instituto y la academia como un todo, la Universidad de la República en particular, incluso el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que con una generosidad extrema prestó equipamiento de uso para investigación agrícola agropecuaria, el Instituto Clemente Estable. Creo que toda la Academia Nacional mostró una enorme solidaridad y eso permitió que Uruguay se comportara muy diferente a otros tantos países. Exacto, y en eso quería hacer hincapié, porque no solamente fue eso, sino que se lograron cosas que seguramente para la mayoría de los uruguayos eran impensables, como por ejemplo que ante la escasez de elementos que llegaron del exterior, pienso por ejemplo en los ahora súper conocidos test, pero en su momento eran tesoros totalmente inaccesibles, se crearon no solamente ahorros impresionantes para nuestro país, sino mucho más que eso, la posibilidad de poder realizar ese tipo de intervenciones. Sí, de hecho, el gran consejo que nosotros recibimos el día 2 de marzo, de hecho no pudimos participar de la asunción de muchos ministros que nos habían invitado porque teníamos una reunión de directores del Instituto Pasteur y el consejo de directores del Instituto Pasteur, no solo de París, sino de otros institutos que estaban en plena zona de la pandemia en ese momento, en el epicentro de la pandemia, fue traten de desarrollar a nivel nacional todo lo que puedan, porque a nivel internacional va a haber desabastecimiento mundial y nadie va a poder cumplir con abastecerlos. Ese consejo fue transmitido a las autoridades de salud pública y tuvimos la suerte que el ministro Salinas confió en la Academia Nacional y eso permitió hacer un acuerdo para que en 30 días los académicos pudiéramos producir un kit de diagnóstico por PCR que realmente se cumplió en tiempo y forma. En 30 días estaba registrado frente al Ministerio de Salud Pública un kit nacional de diagnóstico donde participó la Universidad de la República, la empresa ATGEN y el Instituto Pasteur de Montevideo. Ese fue el primer gran paso para tener soberanía nacional en el manejo y control de la epidemia. Después se dieron otros tan igual de importantes o más, pero que ya fue sobre una base de una confianza previa ganada sobre lo que se había mostrado que se podía hacer.
que creo que lo que hizo la pandemia fue revelar que realmente, si Uruguay se lo propone, tiene mucho para hacer en el campo de la innovación en ciencias de la vida, y que es un camino interesante desde el punto de vista de ir hacia una sociedad más desarrollada basada en la economía de conocimiento. ¿Falta inversión en ese sentido, que se destine un poco más de PBI, un poco más de porcentaje para poder alcanzar estas cuestiones? Porque también hace un tiempito hablaba con otros científicos y nos decían, bueno, Uruguay está preparado para realizar vacunas que se creen aquí en nuestro país, sin embargo no tenemos la logística, el lugar. ¿Qué es lo que estaría faltando? Teniendo en cuenta que hubo científicos destacados en esta pandemia, como Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno, reconocidos internacionalmente, y me quedo corta porque fueron unos cuantos del Pasteur. No, hay muchísimos científicos y sobre todo, más allá de los destacados, fue un trabajo mancomunado de cientos de científicos. Es decir, obviamente que como pasa en todas las actividades de la vida, se visibilizan 2 o 3 personas, pero en realidad el trabajo fue de muchísimos científicos. Y diría de más que de científicos, de un montón de cantidad de gente, porque los científicos para trabajar también precisamos tener los laboratorios en condiciones, etcétera. Recuerdo muy bien, muy allá al principio de todo, por abril, cuando una de las personas integrantes del sector de limpieza del instituto, que tenía todo para quedarse en la casa, y yo le dije, ¿por qué no se queda en su casa si es lo que la ley la ampara, en quedarse en su casa? Y ella me dijo, pero si yo me quedo en mi casa, ustedes no van a poder hacer el trabajo que tienen que hacer. Sí. Entonces es una cadena de gente, y eso es muy importante entenderlo así. Por otro lado, no hay ningún país desarrollado, y esto es muy claro, y como siempre nos enseña el profesor Ricardo Pascal, el presidente del Consejo de Administración del Instituto, no hay ningún país desarrollado en el mundo que en algún momento de su historia no haya invertido un porcentaje pequeño, pero significativo del Producto Bruto Interno de ese país, por al menos 20, 30, 40 años de su historia, en el orden de entre el 2 y el 4% del Producto Bruto Interno para poder desarrollarse. Claro. Hay una lectura falsa que se hace, y es que los países desarrollados invierten en ciencia porque les sobra plata. Es exactamente al revés. Son desarrollados porque invirtieron en ciencia, tecnología e innovación con un plan, no invertir a lo loco, no tirar plata a lo loco, sino con un plan organizado, pensado, sabiendo cuáles son los objetivos que se buscan, hacia qué se quiere ir, etcétera. Eso es muy claro. Uruguay nunca superó la barrera del 0,5% de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Entonces Uruguay tiene algunos problemas en ese sentido. Nosotros invertimos poco, invertimos mal, solo invierte el Estado, no invierte el sector privado. Tenemos menos de 10 investigadores de lo necesario per cápita con respecto a los países desarrollados, y además tenemos un problema mucho más grave, y es que los investigadores solo trabajan en el sector público, en la academia. Eso condena a que las empresas uruguayas no tengan en su entramado investigadores que puedan hacer de esas empresas innovadoras, que creen productos de gran valor agregado basado en los descubrimientos científicos. Porque la diferencia que tienen los productos que surgen a partir de la ciencia, guiada por curiosidad, del conocimiento científico y de la innovación, es que tienen un valor agregado altísimo. Son productos que se desmarcan mucho el precio de venta del costo de producción. Ese valor agregado es el que hace que los países puedan recuperarlo para poder pegar un salto y desarrollarse. Hay un estudio internacional de más de 60 países que muestra que en 15 años hay países que han crecido $30.000 per cápita en 15 años. Eso sería duplicar el Producto Bruto Interno de Uruguay. Claro, pero sin dudas también el hecho, por ejemplo, de la presencia del presidente de la República en esta conmemoración para hacer este reconocimiento acerca del cual hablábamos, que incluyó además algunos de los científicos que mencionábamos. Nos quedó Iraola por el camino sin mencionar. ¿Eso se puede interpretar como una señal? ¿O ha habido alguna conversación de repente de que se pueda modificar ese camino? De hecho, me quedo pensando, toda esta visibilización ha hecho que científicos uruguayos que estaban radicados en el exterior tengan el deseo de regresar al ver la posibilidad de desarrollarse. ¿Puede ser quizá el momento para que haya un cambio? ¿Hay conversaciones?
Sí, estamos trabajando muy fuerte, por supuesto a nivel privado, es decir, a nivel no público. Estamos trabajando muy fuerte desde hace más de un año con las autoridades nacionales para tratar de conseguir armar un proyecto país que permita justamente no solo que vuelvan uruguayos al país, sino que vengan científicos reconocidos de otras partes del mundo que encuentren en este precioso país un lugar donde asentarse, donde poder trabajar y donde poder producir conocimiento, y después nos queda la valorización del conocimiento, ¿no? Poder valorizar el conocimiento y desde Uruguay mirar al mundo entero y pretender vender nuestros productos al mundo entero. No ponernos la vara baja de decir voy a hacer un producto para el mercado uruguayo, que es muy chiquito, sino como hizo Israel en su momento, decir, bueno, desde Israel al mundo, desde el día cero. Esa tiene que ser la forma de pensar de nosotros, como piensan muchas veces los futbolistas, que cuando empiezan a jugar al fútbol, los pocos que se destacan, pero que no son poco importantes, piensan en llegar a las grandes ligas, y cuando llegan a las grandes ligas se destacan, siempre se destacan. Bueno, nosotros los científicos tenemos que hacer lo mismo, pensar desde el día cero en hacer muy buena ciencia guiada por curiosidad, que es lo que motiva a los científicos, pero que cuando se encuentran con un descubrimiento que realmente es único a nivel mundial, bueno, darle el valor que tiene y tratar de explotarlo para lograr una mejor sociedad en todos los sentidos. Esto no se trata solo de tener más plata, se trata de encontrar soluciones para los problemas reales de la gente. Batiani, a raíz de lo que fue toda esta pandemia y todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿es real el interés de la inversión privada, de empresas privadas para, por ejemplo, desarrollar vacunas en nuestro país? Esto es una realidad. Sí, se está hablando de empresas privadas que quieren hacerlo. Lo que pasa que, como en todo, hay que construir ecosistemas, no es de un día para el otro. Las cosas no pasan de un día para el otro. Lo que pasó en la pandemia, y esto hay que decirlo de manera muy franca, si los científicos uruguayos no éramos capaces de hacer lo que hicimos, nos teníamos que ir todos, porque un test de PCR, una reacción de PCR como la que se hizo para poder diagnosticar el SARS-CoV-2, es algo que se hace habitualmente en muchos laboratorios de Uruguay. Entonces era cuestión de simplemente tomar la decisión, tener el coraje y después sí trabajar muchísimas horas. Claro. Y creo que eso es lo justo del reconocimiento que le hicieron a Gonzalo Moratorio en la revista Nature al nombrarlo uno de los 10 científicos que más influyó en ese año, en el 2020, porque fue realmente un impacto brutal el trabajo. Pero desde el punto de vista de... Sí. No, sí, tiene algo más para decir, pero no quiero despedirnos sin aprovechar que estamos en contacto con usted para que haga una lectura de lo que es la situación sanitaria actual de nuestro país, sobre todo de cara a las fiestas, sobre todo pensando en estos cambios, la eliminación del segundo PCR obligatorio, sobre todo de los turistas que llegan del exterior, y si eso puede impactar de alguna forma en complicar los estudios que se hacen en el Instituto Pasteur para con, por ejemplo, la detección de la nueva variante Omicron. La nueva variante va a llegar, eso es inevitable. La variante está en Brasil, está en Argentina y es una variante que se ha expandido a nivel mundial a una velocidad tremenda. Ya está presente en más de 90 países, por tanto la variante va a llegar. Nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos para detectarla lo antes posible, pero la variante va a llegar. Después, por ahora, a nivel mundial hay un desacople entre el número de casos positivos, es decir, personas que dan positivo, que tienen el virus, pero que no presentan síntomas graves e internaciones. Ahora, la gran pregunta que todavía no podemos contestar, porque esto recién empieza, es, está bien, si Omicron es una variante menos agresiva que Delta, que genera menos casos hospitalarios, ahora que genera muchos casos, genera más casos que Delta, eventualmente ese pequeño número de pacientes graves puede convertirse en un número importante. Claro. Nosotros lo que vemos con preocupación es que lentamente los números están aumentando. Ahora estamos en un 4% positividad diaria, ya superamos la barrera de los 400 casos. Hace 2 o 3 semanas no pasábamos de 200 y poquitos casos, después pasamos a 300, ahora hace 2 días consecutivos estamos en 400. La llegada de turistas otra vez pone un desafío importante a la situación epidemiológica, porque además nosotros tenemos muchos laboratorios centralizados en Montevideo, cuando durante la época de verano todos los uruguayos y los turistas se van al este, donde hay muchas menos capacidades diagnósticas. Entonces la pregunta es, llega marzo y otra vez tenemos la situación de los niños. Claro.
Entonces yo creo que al menos es una situación preocupante. Habría que adoptar nuevas medidas, Batian, y teniendo en cuenta, no sé cómo vienen los estudios de secuenciación que está haciendo el Pasteur en conjunto con otras instituciones para detectar esta variante que, por lo que se nota a nivel mundial, ha tenido un incremento exponencial de casos, 100.000 en España, si no me equivoco, en un solo día, bueno, es en Reino Unido, perdón. Digo, podemos mirar a Argentina y lo que pasó en Córdoba, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, etcétera. ¿Pero esto puede estar pasando por Omicron que ya esté en Uruguay? Bueno, nosotros todavía no la hemos detectado y estamos haciendo los máximos esfuerzos como hicimos cuando entró la P1, ahora llamada Gamma, como hicimos cuando entró Delta durante las vacaciones de julio. Por ahora no la hemos detectado. No tengan dudas que a la brevedad, en cuestión de días, va a llegar. No hay forma de que no llegue porque va a llegar a través de turistas, va a llegar a través de las fronteras abiertas, va a llegar. Uruguay tiene ventajas porque tiene una enorme cantidad de su población vacunada con 2 dosis y un número todavía pequeño, pero importante, con 3 dosis. Si me permiten una recomendación, invitar a todos a que se vacunen y se den el refuerzo de la 3ª dosis, que es muy importante, sobre todo porque las primeras personas vacunadas en Uruguay ya pasaron más de 9 meses y se sabe que los anticuerpos y las defensas disminuyen. Brevemente, antes de despedirnos, no quiero que deje de hacer un comentario, aunque sea breve, por la vacunación de niños, que sigue despertando dudas. Ya se habló de que primera semana de enero van a estar llegando las dosis, especialmente pediátricas. Sí, bueno, ahí voy a dar una opinión absolutamente personal, aclarando que no soy pediatra y por tanto creo que le corresponde hablar a los pediatras. En mi opinión, sería muy bueno que Uruguay le pudiera ofrecer a los padres las 2 plataformas vacunales, la de RNA mensajero, la cual es muy efectiva, es muy potente, pero de la cual no conocemos a largo plazo. Pensamos que no va a pasar nada, pero en medicina no se puede pensar, hay que demostrarlo. Y la segunda plataforma vacunal que utilizamos en Uruguay y que nos dio un muy buen resultado para disminuir la primera gran ola, la ola que tuvimos, que fue por P1, que es la de virus inactivado, que es una vacuna muy segura y que en medicina se conoce desde hace más de 80 años. Entonces yo creo que para que los padres realmente se convenzan y se animen a vacunar a sus niños, para tener una gran adherencia de los padres a vacunar a sus niños, sería bueno poder ofrecer las 2 plataformas vacunales. Más allá de que la vacuna virus inactivado sea menos eficiente, los niños siguen siendo las personas que se infectan menos y sobre todo que cursan de enfermedades mucho menos graves que los adultos. De eso no hay ninguna duda. Entonces creo que hay que protegerlos, sin duda, y creo que sería una estrategia muy sabia poder ofrecer las 2 plataformas vacunales. Bueno, Chile de hecho vacuna con Sinovac, ¿no? Esa franja etaria. Brevemente, y le pido perdón a la producción porque sé que nos tenemos que retirar, despedirlo, perdón. Quería consultarle, las 3 dosis de las vacunas que estamos teniendo aquí en nuestro país, ¿pudieron hacer frente de alguna manera a la variante Delta? ¿Qué se está notando a nivel internacional con la variante Omicron? Teniendo en cuenta que hay situaciones de personas que se han ido al extranjero, que ya tuvieron COVID, por ejemplo, tienen las 3 dosis de la vacuna y se infectaron en el exterior con la variante Omicron. ¿Termina no siendo tan efectiva la vacuna? La vacuna es un poco menos efectiva, pero lo importante de las vacunas no es que uno se contagie o no se contagie, lo importante de la vacuna es que evitan que los pacientes vayan al hospital y sobre todo que vayan al CTI y que se mueran. Bien. Eso sigue siendo así para la variante Omicron, eso sigue siendo así. Pero sí se nota la diferencia a nivel de la infección, que ante la variante Delta daba más resultado. No, un poquito más resultado, pero no se olviden que Uruguay tiene una gran ventaja con respecto a las enfermedades infectocontagiosas y es que nosotros somos un país con una muy baja densidad poblacional. Eso es una barrera natural fantástica que tenemos y que tenemos que disfrutarla y aprovecharla. En verano se rompe un poco eso porque, bueno, nos vamos todos a lugares muy hacinados y entonces ahí hay un problemita. Pero en general, lo de la variante Delta, yo creo que la gran diferencia entre Uruguay y otras partes del mundo, que también estaban muy vacunados, también influyó mucho el hecho de que nosotros tenemos un solo puerto internacional, un solo aeropuerto internacional y tenemos muy baja densidad poblacional con una
tasa de vacunación increíblemente alta, incluso con dosis de refuerzo. Entonces, todo junto hace que Uruguay esté muy protegido. Carlos Batiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur Montevideo, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitaciones por el trabajo realizado, Sí, por realmente. estos 15 años. Nos sumamos todos a esas felicitaciones. Y bueno, esperemos realmente que sea el comienzo de algo que ya venían haciendo espectacular, pero como lo decíamos al principio, adquiere visibilidad y ojalá tenga el apoyo que merece y que sigan siendo el orgullo como lo son para todos los uruguayos. Que así sea, y junto a toda la Academia Nacional. Nosotros somos un eslabón de la Academia Nacional. Muchísimas gracias, un placer charlar con ustedes. El placer es nuestro. Carlos Batiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur Montevideo. Nos quedaríamos hablando con él horas, siempre hay mil preguntas, pero seguramente a cuenta de más tiempo vamos a tener mucho para hablar. Gracias.